Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Viernes Económicos. Hoy nos acompaña el economista y exministro Luis Miguel Castilla para analizar algunas de las nuevas medidas anunciadas por el gobierno para enfrentar la COVID-19. Bienvenido. Muchas gracias, Guadalupe, por la invitación. Ok, esta semana finalmente se anunció el inicio de esta temida segunda ola y ante este incremento de casos se han dado algunas medidas como la reducción de aforos y la restricción de vuelos a Europa hasta el 31 de enero. ¿Considera que había más espacio de alguna manera para tomar más decisiones del lado económico? A ver, creo que la principal medida para mejorar la confianza de los agentes económicos es la disponibilidad de una vacuna. Y yo creo que eso ha sido la principal medida, digamos, que ha sido anunciada y que se espera que se materialice a lo largo de los siguientes meses. Estas medidas que el gobierno ha dictado, como de reducir los aforos inicialmente y de limitar, digamos, la movilidad según un mapa de riesgos, creo que va en la dirección adecuada de focalizar las medidas según el riesgo que las distintas regiones enfrenten en materia de salud. Esto se debió haber hecho desde mucho antes y en buena hora que así lo sea. Ahora, yo dudo que esas medidas sean muy efectivas porque no impiden que haya la aglomeración, digamos, de personas, que es lo que es sabido que es la principal fuente de contagio de esta enfermedad y que probablemente explique esta segunda ola que estamos enfrentando. En términos de medidas económicas, más allá del anuncio de la vacuna, es probable que si es que hubieran medidas de confinamiento más fuertes, el gobierno se vea obligado a dar una siguiente ronda de bonos a las familias más vulnerables, pero mucho más de eso es poco probable que pueda hacer. Yo descartaría, y creo que no está en los planes del gobierno, volver a un confinamiento como el que vivimos hace unos meses, y lo deja como la última carta a jugar por el daño económico que puede causar, digamos, en el país. Se especuló mucho sobre una posible cuarentena que finalmente no se dio. Sin embargo, las medidas se van a evaluar cada 15 días y hay cierto temor latente por un nuevo confinamiento. ¿Cómo afectaría esto al país teniendo en cuenta que muchas de las proyecciones dependen de que no se dé nuevamente una cuarentena? A ver, yo creo que primero para empezar, ¿cuál es el impacto de estas medidas que han anunciado? Digamos, creo que hay un consenso de que no van a mover la aguja, no van a ser medidas que altere, digamos, la mejora económica en general, pero sí va a afectar ciertamente a algunos sectores. Yo he visto algunos cálculos, por ejemplo, uno de los sectores más afectados va a ser el sector de comercio, por la reducción de los aforos y la reducción digamos, del horario de trabajo con el toque de queda diferenciado que se ha dispuesto. Y se estima más o menos una pérdida con las medidas anunciadas ayer de más o menos 100 millones de soles semanales en el sector de comercio solamente. Entonces, si es que esto se fuese a extender, estos aforos limitados y esta movilidad limitada, a un mes estamos hablando de 400 millones de soles, que más o menos es un poco menos del 10% del PBI del sector comercio. Esto definitivamente afecta puntualmente, obviamente, a los comerciantes y a los otros servicios que van a haber visto, que van a haber reducido, digamos, la demanda a estos servicios. El delivery puede reemplazarlo, el comercio electrónico también, pero esta es la línea de partida. Si es que fuésemos a un confinamiento similar al que enfrentamos en el mes de abril, de mayo, de junio, donde se cerró de manera radical la economía en un 60%, sabemos que el costo es mucho mayor. Solamente recordar que en ese momento, cuando tuvimos el confinamiento más fuerte, la cuarentena en su pico, se perdían más o menos un punto del PBI semanalmente. ¿Y esto qué significa? Estos son más o menos 2.500 millones de dólares semanales de producción que no se daba. Esto es un montón de recursos
y esto significó que la economía estuviera cerrada un 60%. Solamente los sectores esenciales estaban abiertos. Yo, la verdad, Guadalupe, dudo que el país, el gobierno vuelva a, digamos, a establecer ese tipo de medidas porque en ese momento la economía no estaba tan afectada. Hoy en día la economía está muy afectada, el bolsillo de los peruanos, el balance de las empresas, muchas han quebrado, y el tema del desempleo hoy día es algo que afecta a muchos peruanos y peruanas. Entonces, yo creo que es poco probable que se vuelva un escenario, digamos, extremo, pero sin duda se puede regresar a uno de cerrar algunos aforos y ir progresando, digamos, en este mapa de riesgos que el gobierno ha estimado, ¿no? Lima podría fácilmente pasar de riesgo alto a riesgo muy alto por la aglomeración. Digamos, acá está la gente y se le está obligando a usar transporte público los domingos, por ejemplo, o de aglomerarse por un horario de trabajo más reducido, aquellos que no pueden trabajar de manera remota. Por lo tanto, a mí no me sorprendería de acá a 2 semanas, cuando se haga la siguiente evaluación, que Lima pase a muy alto y se tengan que adoptar estas medidas que van a tener un costo económico importante, pero no tan grande como el que vivimos hace unos meses atrás. Y teniendo en cuenta también que entre los efectos que generaron el confinamiento están probablemente la informalidad, el desempleo, como me comentaba, y la pobreza, más o menos en esos términos, ¿cómo estamos en el 2021? Mire, todavía, digamos, el INEI no ha publicado, digamos, los últimos datos, pero los cálculos que se muestran en general es que el empleo, el subempleo y en general el empleo informal se habría incrementado más o menos en 3 millones, digamos, de personas que han caído en estas categorías, que coincide con el incremento esperado en la pobreza. Esto en el año 20. En el año recuperar los niveles de empleo que teníamos en febrero del año pasado va a tomar tiempo. Incluso con una recuperación de un dígito alto o 2 dígitos del PBI para el año 21, hay un desfase con respecto a la recuperación del empleo. Muchas empresas han visto que pueden seguir produciendo con menos trabajadores, aquellas que han sobrevivido y aquellas que obviamente han entrado en insolvencia han ocasionado la pérdida de empleo de muchos peruanos y peruanas. Por lo tanto, el efecto en el empleo es uno de los legados más importantes que enfrenta el país, y a recuperar los niveles que teníamos hace tan solo 12 meses va a tomar probablemente 3 a 4 años como mínimo. Y esto, digamos, la política económica para esto principal es recuperar el nivel de crecimiento económico, y para eso se requiere inversión, inversión que en un año preelectoral como el que estamos, ya en un año electoral como el que estamos, probablemente, digamos, muchas inversiones se pongan en stand-by hasta esperar las nuevas políticas que el nuevo gobierno que se elija adopte. Entonces yo creo que el tema del empleo y de la informalidad, digamos, nos va a acompañar por un buen tiempo. Y también tenemos las estimaciones del PBI. Si efectivamente se evita la cuarentena, que es uno de los puntos que se tienen como condición para el crecimiento económico, el MEF estima que este año se crecerá un 10% y el BCR proyecta un 11.5% para este 2021. ¿Cree que estas proyecciones podrían cumplirse? Yo creo que es un escenario en el cual hay una serie de supuestos. Y yo diría que hay como que 3 supuestos centrales. Uno es de que se logra la disponibilidad de la vacuna a nivel nacional este año. Ese es un primer supuesto. El segundo es que en general el mundo se recupera y el precio de las materias primas, en particular del cobre, se mantienen elevadas. El segundo supuesto. Y el tercero es que no hay un cambio en el gobierno, como un cambio de régimen y de péndulo, donde se vaya, digamos, a una propuesta maximalista y un cambio en el modelo económico.
Entonces, de darse esas tres condiciones, es probable que el estimado de recuperación se cumpla. Ahora, obviamente, la segunda ola, como estamos viendo en algunos países europeos, que ha obligado, digamos, a cierres mucho más agresivos y dado que han visto su capacidad hospitalaria rebasarse, son indicativos de lo que podría pasar acá, de acá a unos meses. Entonces yo creo que todo esto va a estar condicionado a esos tres supuestos y evidentemente a uno subyacente, que es que no haya una ola tan grande que obligue al gobierno a adoptar medidas mucho más restrictivas de la actividad económica. Reitero, yo dudo de que esto vaya a ocurrir con la intensidad del pasado y eso probablemente haga que la estimación sea más en torno a un 6-7%. Es un escenario más realista que el que ha planteado el gobierno. Pero bueno, habría que todavía ver, el año recién está empezando y todavía hay muchos factores de incertidumbre que tienen que despejarse. Especialmente por las elecciones y la pandemia, que están entre los dos principales factores en incertidumbre en estos momentos. También hace un momento me comentó sobre los efectos que iban a tener estas medidas en las empresas de comercio y también el gremio de restaurantes estima que podrían perder un 50% de sus ingresos. Además, también me comentó sobre los bonos. ¿Cree que el Estado debe dar alguna ayuda económica a las empresas pequeñas que se vayan a ver afectadas? Bueno, yo creo que el Estado, digamos, ha hecho lo que ha podido hacer a través de los programas de reactiva, pero el gran limitante es que muchas de estas líneas de liquidez, digamos, se intermedian a través del sistema financiero y el sistema financiero va a hacer una evaluación de riesgo de estas empresas, que al tener, digamos, una menor capacidad de repago, probablemente se vean limitadas. Yo no veo, digamos, factible, o por lo menos no ahorita, de que haya un Reactiva 3. De hecho, el Reactiva 2 no se implementó del todo. Podría haber un esfuerzo adicional, pero, digamos, no veo por ahí, digamos, que haya una intervención al sector empresarial. Probablemente el foco del esfuerzo fiscal, que ya está llegando también a su límite, sea una ronda más de bonos a las familias más vulnerables. Pero esto también enfrenta problemas de pago, problemas de identificación de beneficiarios, y hemos visto que las lecciones que se están aprendiendo, igual, digamos, esto no ha impedido que hayan aglomeraciones fuera del Banco de la Nación, y dado el bajo nivel de inclusión financiera que el país tiene y que impide que estos pagos se realicen. Entonces, si es que habría algún tipo de intervención adicional, sería digamos, focalizada en las transferencias y en los bonos que da el gobierno. Aparte de esto, es probable que, como lo ha anunciado el ministro Mendoza, se opte por acelerar la inversión pública. De hecho, la inversión pública ha empezado con buen pie. En los últimos meses ha estado registrando tasas de 2 dígitos por encima del 20%. Y eso usualmente son obras que generan empleo y que generan actividad económica. Entonces, creo que la gran apuesta del gobierno es ser capaz de mantener el crecimiento dinámico de la inversión pública para este año. Esto, evidentemente, en un país en el cual más o menos el 60% de la inversión pública la lleva adelante los gobiernos nacionales, va a depender, obviamente, de factores que escapan al control del gobierno nacional. Pero yo creo que son el pago de bonos y de una política fiscal expansiva por el lado de la inversión pública. Otro tipo de medidas puntuales no las veo, quizás algunas mejoras sectoriales, en el FAE Agro, en el FAE Turismo, muy puntuales, pero yo vería de que no habría espacio para implementar medidas adicionales a las que he comentado. Bien, muchas gracias. Recuerden que las medidas anunciadas por el gobierno comienzan a aplicarse desde este viernes 15 hasta el 31 de enero, a menos que sean ampliadas. Gracias por acompañarnos. Si desean más información, pueden ingresar a www.rpp.pe. Gracias. Muchas gracias.